La Fiscalía Metropolitana Sur contará con 10 meses para investigar a los 3 imputados por una serie de bombazos en Santiago. 2 de ellos, Juan Flores y su pareja, Natalie Casanova, deberán cumplir con prisión preventiva durante el tiempo en que duren estas indagatorias, mientras que Guillermo Durán quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Vamos a conversar precisamente sobre este tema, sobre este caso. Nos acompaña el senador de RN, miembro de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, Alberto Espina. Gracias por estar con nosotros, senador. Hola, Paola. Hola, Sebastián. ¿Cómo están? Senador, primero vayamos a lo que sucedió ayer, a la formalización. ¿Qué le pareció la formalización y las resoluciones adoptadas por el juez en esta materia? Y sobre todo me gustaría saber su opinión respecto a las pruebas que se presentaron para formalizar a estas 3 personas. Bueno, respecto de la pareja de inculpados que quedó en prisión preventiva, me parece que es lo obvio y natural. Las pruebas parecieran ser suficientemente claras en términos de establecer su calidad de autores, a lo menos del delito de instalación y posterior, digamos, explosión de una bomba en el caso del metro, del centro comercial del metro, y también su vinculación a otro atentado en la comisaría de lo del Bosque. Y probablemente en la estación del metro de Apoquindo, me parece que de los dominicos, de los dominicos. Lo que resulta muy sorprendente es el caso de Durán. ¿Qué le llama la atención? Porque lo que ocurre es lo siguiente: lo que aparece en los medios de comunicación, no aparecen pruebas contundentes en contra de él, pero lo que resulta más curioso es que a él lo formalizan por tentativa de preparación o instalación de artefacto explosivo de carácter terrorista, y sin embargo el tribunal no lo considera un peligro para la sociedad y lo deja con arresto domiciliario. ¿Le parece imágenes precisamente como falta de concordancia, senador, entre lo que se le imputa y la característica de revestir o no un peligro para la sociedad? Ahí es donde las señales que nosotros mandamos a la sociedad chilena son profundamente equivocadas, porque si hay una persona que una fiscalía decide y resuelve pedirle a un juez de garantía que lo formalice por el delito de tentativa de fabricación e instalación de artefacto explosivo de carácter terrorista, es un delito gravísimo. Claro. Y resulta que esa persona, la ley le dice al juez: mire, cuando usted le llegue una persona detenida, usted tiene 2 posibilidades: o lo deja en libertad, la verdad 3, o lo sujeta a otra medida cautelar distinta como el arresto domiciliario, el arraigo. Pero si esa persona constituye un peligro para la seguridad de la sociedad por la magnitud, por la gravedad, por las características del delito, usted lo puede dejar en prisión preventiva, a lo menos una etapa del juicio, para evitar que él pueda vengarse en contra de quienes lo acusaron, pueda ocultar pruebas o, en definitiva, constituye un peligro para la sociedad. Entonces resulta sorprendente e incomprensible que a una persona se le formalice por el delito de tentativa de instalación de artefacto explosivo de carácter terrorista y se vaya a su casa libre y tranquilo a arresto domiciliario, que es menos de lo que le correspondería si lo condenan por estado de ebriedad. Entonces, ahí hay una contradicción. ¿Pero le parece, senador, que el error entonces es del tribunal de calificar, de aceptar la formalización por ese hecho, ¿no es verdad?, y luego no considerarlo peligro para la sociedad? ¿O le parece más bien que debió haber peleado más el Ministerio Público por insistir en la... Es que si el Ministerio Público considera que es él, como dicen los medios de comunicación, autor del delito de tentativa, que es una etapa de desarrollo del delito. Recordemos que los delitos son tentativa, delitos consumados, delitos frustrados. Esta es tentativa, porque lo sorprenden en un domicilio con artefactos explosivos. Si toma la decisión de decir formalícelo por ese delito, lo que el Ministerio debiera hacer es pedirle que quede en prisión preventiva como un peligro para la sociedad. ¿Qué es lo que ocurre? Este es un delito que tiene una pena de 5 años y un día 20. Es una pena dura, pero como se trata de tentativa, tiene una rebaja de pena. Pero el carácter o no carácter de peligro para la sociedad es algo que, si se le imputa una conducta terrorista, no hay nada más peligroso para la sociedad que esa persona quede en libertad, si ese es el criterio. Entonces, por Dios, que es difícil saber que nosotros aprobamos una ley Emilia hace un tiempo atrás y que la persona, por conducir en estado de ebriedad, afronta durísimas penas, cosa que a mí me parece bien, porque puede matar a otra, bajarla con lesiones graves, gravísimas, y alguien que tiene una bomba, o se le considera que está participando en la preparación de una bomba para causar daño a la ciudadanía, terror, o sea, delito terrorista, esa persona, en definitiva, se vaya con arresto domiciliario. O sea, lo que ocurre es que el derecho penal tiene que tener coherencia, y en este sentido no tiene coherencia. Entonces la gente dice: no entiendo, no logro comprender. Yo creo que aquí
la Fiscalía debiera explicar con mayor claridad las razones por las que ella pidió solo arresto domiciliario total y finalmente le conceden arresto domiciliario además parcial. Porque eso hace que el sistema sea incomprensible para la ciudadanía. Senador, ahora me gustaría abordar las pruebas que se presentaron ayer también. ¿Qué le parece? ¿Son contundentes estos medios de prueba como para poder encauzar bien este juicio, considerando los antecedentes que tenemos, ¿no?, y la historia reciente en esta materia? Bueno, seguramente son parte de las pruebas que la Fiscalía tiene. Yo confío en que la Fiscalía reunirá más antecedentes y pruebas. ¿Por qué le parecen débiles? No, porque lo que ocurre es que en esta etapa de formalización significa ir donde un tribunal, y es bueno para que las televidentes lo sepan. La formalización consiste en que el fiscal va donde un juez de garantía y le dice: mire, yo quiero seguir un juicio en contra de una persona determinada por considerar el autor de tal delito. Y a esa persona se le notifica y le da derecho al fiscal a solicitarle al juez lo que se llaman ciertas medidas cautelares, que significan restringirle su libertad. Esta es la etapa inicial del juicio. Sin duda la Fiscalía va a tener que tener más pruebas, va a tener que tener más antecedentes. Para eso son los 10 meses después de todo. Para eso son 10 meses en el cual tendrá que acumular más pruebas. Ahora, como los estándares probatorios que establecen los tribunales chilenos son altísimos en materia de ley antiterrorista, este no va a ser un caso fácil. No va a ser un caso en que va a ser tan fácil condenarlo. Y a la luz de lo que vimos ayer, ¿le parece un buen punto de partida por lo menos? Sí, por supuesto. Por supuesto, un buen, porque si uno analiza el contexto en que ocurren los hechos, no cabe duda que los involucrados, según los antecedentes reunidos hasta ahora, participaron en un acto de esta naturaleza, que es gravísimo y que en cualquier país queda duramente sancionado. Ahora, de esto uno saca lecciones, porque en definitiva uno tiene que, cuando uno es legislador y la ciudadanía, ¿qué es lo que espera? Que uno tenga normas que protejan la paz social y los derechos de los ciudadanos. Si la ley antiterrorista es eso, es decirle: mire, frente a delitos graves, ustedes, Estado, tienen el deber de protegernos a nosotros ciudadanos que queremos vivir en paz y tranquilidad y en lo posible prevenir estos delitos. Senador, a propósito de defender a los ciudadanos, hay un tema que se ha tratado con poca y se le ha dado, pues, me parece, poca importancia, y es precisamente la alegación que hicieron los imputados, no los imputados, los formalizados en este caso, respecto a que ellos habían avisado, habían dado un aviso a Carabineros 10 minutos antes de la explosión, porque su interés era atentar contra el sistema, pero no causar daño a la población, y que ellos habían avisado a Carabineros. Esa alegación no ha sido contrastada por Carabineros, no ha sido confirmada, no ha sido negada. ¿Qué pasa con ese, que es un detalle nada de menor? A ver, yo entiendo que Carabineros lo negó, no sé si lo leí en algún medio de comunicación, pero en todo caso no altera el hecho. A mi juicio, el que usted le dice a la policía 10 minutos antes de estallar una bomba... pero seguro que le da argumentos a la Defensoría para... pero no para los efectos de estimar que la conducta tiene por finalidad provocar temor en la población. Mire, de los mitos que nosotros tenemos que arreglar son los siguientes. El primero, siguiendo la misma lógica que tú dices, el primero, que teníamos una legislación que no servía para nada. Porque ese era el primer argumento: la ley antiterrorista no sirve para nada. Fíjense que mágicamente esta misma ley antiterrorista sale del sombrero y resulta que los mismos servicios de inteligencia, la misma ley antiterrorista, en menos de 2 semanas logra detener a lo menos a 2 seguros participantes hasta ahora de este brutal atentado terrorista, ¿verdad?, en la estación o en el ¿cómo se llama?, en el metro, en el centro comercial que hay ahí en el metro, en el subcentro. En el subcentro. Entonces, en primer lugar, la ley operó. En segundo lugar, los servicios de inteligencia operó. ¿Cuál es la diferencia? La voluntad política de querer hacerlo operar. Si el problema en Chile es la voluntad política de querer investigar a fondo cuando se comete un delito. ¿Voluntad manifestada por? No, en este caso, por la gravedad del hecho, el gobierno reacciona así. Pero ¿de parte de quién existe? En primer lugar, del gobierno. En segundo lugar, de las policías. Porque yo le puedo decir lo siguiente: al atentado anterior que existió en Las Vizcachas, en el retén de Las Vizcachas, donde ni siquiera hubo una querella por delito terrorista, o en el caso de la comisaría del Bosque, la voluntad era bastante menor, y ya hasta un tiempo atrás, las cosas como son, eran víctimas de estos grupos anarquistas, era un montaje hecho intencional con el propósito de querer afectar a personas que tenían conflicto social, y todo esto era una invención. Aquí no había ni un dejo de terroristas. Hubo parlamentarios que decidieron decir que no tenía que existir ley antiterrorista, cuando todos los países del mundo avanzado, de izquierda o de derecha, tienen ley antiterrorista, no para aplicarla a diestra y siniestra frente a cualquier delito, sino que el Estado, cuando existen delitos extraordinariamente graves y dice: mire, estas conductas están provocando temor o intimidación, pánico, terror en la población de ser víctima de delitos de la misma naturaleza, el Estado dice: mire, frente a la gravedad, frente a que me puede afectar el orden constitucional, frente al hecho que me puede generar una situación de grave alteración de la paz social, entonces yo uso el instrumento más duro
que tengo el derecho. El derecho tiene, por un lado, el deber de proteger al Estado, a los ciudadanos, y el otro el deber de resguardar las garantías de los ciudadanos para no ser objeto de abuso. Y a propósito de las garantías de los ciudadanos, senador, llama la atención que usted dice que se atrapó a 2 seguros participantes. ¿En qué queda la...? No, yo hasta ahora digo seguros antecedentes. Ah, pero es que dijo seguros participantes. Sí, se le preguntaba a propósito de la presunción de ello... inocencia, porque en rigor estas personas han sido formalizadas, ni siquiera han sido acusadas. Respecto de ellos todavía no ha empezado un juicio oral en lo penal, sí, digamos. es efectivo. Lo que pasa es que cuando uno ve las pruebas, cuando uso la palabra seguro es porque no hubo dudas respecto de la Fiscalía de su calidad de autores del delito, ni el Tribunal de darles prisión preventiva en esa calidad, pero es evidente que esto se demostrará durante el juicio. Ahora, senador, pero el problema es cómo reacciona el Estado. Mire, nosotros tenemos un problema frente a la delincuencia, somos los más reactivos que hay. Y yo leía un estudio americano que decía que Chile es un país bastante bipolar en esto, porque cuando ocurre este tipo de atentado, entonces llueven las propuestas de cambios de legislación, intervención de la ANI. Mire, hacen fila a todas las autoridades para ver quién da la mejor idea. Pero esto se termina y hay unos pocos que siguen preocupados del tema y se dan cuenta que esto no puede depender de un delito u otro, sino que el deber de proteger a la ciudadanía, el deber de que ustedes puedan salir a trabajar en la mañana, que los cientos de miles de chilenos que van hoy día en el Transantiago o en el metro puedan vivir tranquilos, es un deber permanente del Estado. Y no significa ser más duro o más blando el garantizar ese derecho ciudadano a vivir en paz. Y eso requiere cambio de la legislación, pero por sobre todo una cambio de actitud y mentalidad en el sentido de investigar adecuadamente estos hechos. Senador, brevemente, antes que se nos vaya el tiempo, ¿le parece que estas pruebas son más duras, más concretas, de mejor nivel, en definitiva, que el famoso caso Bombas, que terminó, ya sabemos, con todos los acusados libres? Yo creo que lo que ha dicho el fiscal es que son de carácter científico. Creo que ahí hay una diferencia. Lo que pasa es que también habían pruebas de carácter científico en el otro caso que fueron dejados sin efecto, porque aquí hay un problema que se produce en una etapa posterior del juicio. Y es que hay un momento en que cuando se va a producir la preparación del juicio oral, el juez de garantía tiene un poder tremendo, que es decirle esta prueba es inconducente y por lo tanto puede impedir que se rinda. Y en el caso, en el anterior caso Bomba, si uno tuviese que hacer críticas, haría 3. La primera, que no se depuró bien la prueba. O sea, se dijo cuál tiene valor y no cuál tiene valor. Segundo, que un juez de garantía, que por favor vean el video de la intervención de él en esa oportunidad, dejó fuera una cantidad de prueba enorme que según él no era conducente. Y en tercer lugar, que hubo una presión de opinión pública para decir que esto era un montaje, no opinión pública, de ciertos sectores políticos que por lo tanto parecían víctimas los anarquistas que actuaban cometiendo estos delitos, y finalmente eso condujo a ser absuelto. Pero el resultado es que lamentablemente eso significó que se sintiera la sensación de impunidad y que producto de esa sensación de impunidad haya otros grupos que hayan seguido actuando, y hoy día lamentamos lesionados que espero no se vuelva a repetir. Senador Espina, gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias, que les vaya súper bien.